Hola a todos, ¿cómo han estado? Bueno, hoy quisiera compartir con ustedes un video sobre los usos del diccionario, ¿verdad? El diccionario resulta muy útil, sobre todo en algunos casos en que la comprensión se ve limitada por la presencia de algunas palabras que son imposibles de inferir por el contexto y en todo caso, en esos casos apelamos al diccionario. Pero ¿qué sucede? El diccionario provee mucha información y entonces quizás nos encontremos perdidos la primera vez que buscamos alguna palabra en un diccionario bilingüe. Lo primero que observamos en el diccionario es que la información que aparece a continuación de la palabra seleccionada es o bien la categoría gramatical o la pronunciación de la palabra. Si es la pronunciación de esa palabra, va a estar esa información ubicada entre líneas oblicuas o entre corchetes, y va a tener como unos símbolos extraños que indican cómo se pronuncia esa palabra. En cuanto a las categorías gramaticales, esa información indica si la palabra que yo estoy buscando tiene una función de sustantivo, de adjetivo, de verbo. También pueden aparecer notas gramaticales, por supuesto la definición o su significación o las diferentes acepciones que tiene esa palabra. También puedo encontrar algunos ejemplos, pero bueno, quisiera detenerme hoy en las categorías gramaticales. Ustedes dirán, ¿qué son las categorías gramaticales? Bueno, existen dos grandes grupos de categorías gramaticales, dos grandes categorías en las que yo puedo dividir a los grupos de palabras, y una es las categorías de palabras estructurales y otra es la categoría de palabras conceptuales o lexicales. Las palabras estructurales son las que le dan la forma al texto y las palabras conceptuales son las que encierran las ideas. Entonces, al momento de buscar palabras en el diccionario, es importante tener en cuenta que las que son esenciales para la comprensión del texto son las palabras conceptuales. Entonces, si voy a minimizar el uso del diccionario, solo voy a buscar esas palabras que resultan indispensables para la comprensión. En el grupo de palabras conceptuales se encuentran los sustantivos, los verbos, los adjetivos, los adverbios, palabras centrales, como les dije, para la comprensión. Y en el grupo de las palabras estructurales se encuentran las preposiciones, los artículos, los pronombres, las conjunciones, las interjecciones, palabras que si bien tienen su importancia, no son esenciales para la comprensión. Les voy a mostrar un ejemplo. Miren este texto que ha sido adaptado del libro que tengo la cita aquí debajo, y observen que al texto se le han eliminado deliberadamente algunas palabras. Las palabras que faltan son palabras estructurales. Como ven, el texto tiene las palabras esenciales para su comprensión. Por ejemplo, liver is largest gland mammalian body. Human neonate accounts 1/20th body weight. Como ven, habla del hígado, dice que es una glándula y la información puede traslucirse a pesar de que faltan algunas palabras en el texto. Ahora, miremos el segundo ejemplo. A este texto le faltan todas las palabras conceptuales, esas palabras que aportan información e ideas al texto. Como ven, es imposible comprenderlo, no hay una posibilidad de inferir la temática porque las palabras que encierran las ideas están ausentes. Entonces, en la búsqueda del diccionario voy a limitarme a las palabras que son centrales o conceptuales. También es importante al momento de buscar palabras en el diccionario pensar y observar cuál es la conformación que tiene esa palabra. Como vemos en el gráfico, las palabras están formadas por una raíz, que es la parte central, la parte que nos aporta la mayor información de la palabra, pero a veces esa raíz está acompañada de diferentes afijos. Puede ser un prefijo, si es un afijo o una partícula que se ubica al principio, o un sufijo, si es una partícula que se ubica al final de la palabra. Miremos los ejemplos. Si tengo la palabra moral en English, si yo le agrego el prefijo a, ¿ven? La transformo en una palabra diferente. El prefijo a quiere decir sin, entonces amoral quiere decir sin moral. Ese prefijo
aporta significado a la nueva palabra. Si usamos un sufijo, como el caso de comfort, que es un verbo, lo puedo transformar en un adjetivo agregándole el sufijo able. Como ven, el sufijo es la partícula o el afijo que nos indica qué categoría gramatical es la palabra. Entonces, para buscar en el diccionario debo tener en cuenta los siguientes pasos. Primeramente, en mi lectura, cuando estoy leyendo, voy a tratar de inferir el significado de las palabras por el contexto. Si trato de hacer las inferencias, pero no puedo distinguir el significado y entiendo que es una palabra conceptual, una palabra central que necesito saber para comprender cabalmente el texto, entonces voy a buscar en el diccionario. Pero antes de buscar, debo pensar e identificar cuál es la función que esa palabra está cumpliendo en la oración. ¿Está actuando como verbo? ¿Está actuando como sustantivo? Porque en el diccionario me van a aparecer las distintas significaciones, pero siempre precedidas por la función que esa palabra está cumpliendo. Además de identificar la función, debo ver si la palabra tiene afijos. Si tiene afijos, es importante saber que en algunos casos esos afijos no están presentes. Sobre todo, los sufijos, en general, no se encuentran las palabras con sufijos en el diccionario. Por ejemplo, el sufijo de plural o el sufijo de pasado no son frecuentes encontrarlos en el diccionario. Entonces, debo despojar la palabra de los afijos antes de buscarla en el diccionario. Y una vez que encontré la palabra que estoy buscando, debo analizar cada una de las acepciones que presenta según la función que identifiqué tenía. A veces las palabras, aunque tengan una misma función, tienen diferentes significados. Entonces, debo analizar cuál es el significado que más se adecua al contexto en que aparece la palabra en el texto, ¿verdad? Bueno, espero que haya sido de ayuda mi mensajito de hoy y bueno, nos volveremos a encontrar en futuras oportunidades.